La obra que nos ocupa hoy, El veneno y su antídoto, la curiosidad y la crítica en la revista Ulises 1927-1928, de Anwar Jalife Jacobo, es el resultado de la investigación realizada en la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección de Elba Sánchez Rolón. En su introducción, el autor señala que los años que siguieron al fin de la Revolución Mexicana no fueron menos turbulentos y vertiginosos que los que transcurrieron durante la fase armada. La sociedad mexicana se encontraba en profunda crisis y debía formarse una identidad propia de cara al siglo XX. En ese camino hacia la autodefinición, muchos actores se encontraron no siempre con la misma ruta. Entre ellos ocuparon un lugar privilegiado los escritores, pintores, músicos y filósofos, quienes desde la palestra de la inteligencia y la creatividad y continuando una tradición secular en Hispanoamérica, buscaron dar forma a la cultura mexicana y quizá al país mismo. De este modo, la década de 1920 fue de profundos reacomodos e intensas pugnas en lo político, lo social y lo cultural. En ella convergieron distintos grupos y personajes que aún continúan siendo referentes de nuestro mundo intelectual y todavía son objeto de polémicas y discusiones similares a las que sostuvieron en su propia época. Entre ellos podemos mencionar a Mariano Azuela, Narciso Bassols, Antonio Caso, Daniel Cosío Villegas, Jorge Cuesta, Nemesio García Naranjo, Manuel Gómez Morín, José Gorostiza, Pedro Enríquez Ureña, Roberto Montenegro, Salvador Novo, José Clemente Orozco, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, Samuel Ramos, Alfonso Reyes, Diego Rivera, Jaime Torres Bodet, José Vasconcelos y Javier Villaurrutia, quienes confluyeron en un mismo tiempo y entretejieron un complejo entramado de relaciones, de discipulados y tutorías, camaraderías y rivalidades, admiraciones y rechazos. Cada movimiento, cada grupo, cada autor buscó colocar su propia visión de México y lo mexicano por encima de las demás. Para ello, la mayoría de estos personajes, además de allegarse a una cierta parte de poder en turno, eligió como espacio primordial para la difusión y conformación de su discurso las páginas de alguna revista. Así, el comienzo del siglo XX mexicano es el inicio de un siglo de revistas literarias. Los jóvenes estudiantes y sus maestros, los funcionarios y los críticos del Estado, los vanguardistas y los tradicionalistas, todos parecen tener una revista literaria. Los jóvenes que llegarían a conformar el grupo contemporáneo tuvieron una importante presencia en las revistas de su época y fundaron algunas otras como La Falange, Revista Nueva, Ulises y Contemporáneos. De todas ellas, sin lugar a dudas, la última es la que ha ocupado un lugar más prominente en nuestra tradición crítica y literaria. Tanto es así que ha prestado su nombre a la generación. Sin embargo, no es posible tener una comprensión cabal del grupo ni de la época sin atender a las otras publicaciones que emprendieron. En especial, para comprender a Novo y a Villaurrutia, junto con otros de sus compañeros más afines como Cuesta y Owen, hay que acudir a los 6 números de Ulises. La intención de esta obra es el acercamiento a esta revista poco considerada por nuestra historiografía literaria y que sin embargo es importante en particular para el desarrollo del grupo y de la historia de nuestras revistas literarias. En Ulises parece hallarse el germen de ciertas actitudes e ideas que a la distancia representaron lo mejor y lo más característico de los contemporáneos, su espíritu crítico, su apertura a otras tradiciones, su ansia de actualidad, pero también su humor irreverente, su ánimo transgresor y su desenfado, es decir, la realización de su proyecto modernizador sin las vacilaciones que sus antecesoras habían mostrado años atrás. Para este acercamiento, el autor tomó como base 2 nociones sobre las que se fundamentó su discurso, la curiosidad y la crítica, ambas palabras fundamentales en el imaginario poético y cultural, no solo de la revista, sino del grupo en general y específicamente de su fracción más joven. La obra apareció en la colección Investigaciones del Colegio de San Luis.